A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Este es un programa especial de Clave China, sobre la jornada académica dedicada a la política exterior de la República Popular China. La Embajada de China aquí en Argentina, en cooperación internacional con el Observatorio Sino-Argentino de la Fundación Nuevas Generaciones, organizaron este seminario. El director del Observatorio Sino-Argentino, Patricio Justo, tuvo palabras de bienvenida a todos los ponentes, así como expresó en la apertura del seminario que se desarrolló en oportunidad del valioso encuentro que se produjo en Beijing en el foro China-CELAC 2025 hacia una comunidad de destino compartido. Justo citó allí, quien, entre otros conceptos, resaltó que China siempre será un buen socio para los países de América Latina y el Caribe, escribiendo juntos un nuevo capítulo de la construcción de una comunidad de futuro compartido. Así se dio inicio al seminario. Como ustedes saben y como vimos en esta cumbre China-CELAC, Latinoamérica ocupa en esa comunidad un lugar sumamente preponderante. En lo personal, siempre me toca hablar de estos temas en el ámbito académico, en los medios de comunicación. Hay muchos mitos, mucho desconocimiento, mucha desinformación, mucha ideología que nos nublan, nos dificultan esa tarea, y seguramente varios de mis colegas aquí presentes van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Este es un esfuerzo que a veces puede resultar algo poco gratificante, pero que es muy necesario y que sin dudas vale la pena. Por eso espero que esta jornada sea otra humilde contribución que hacemos del observatorio para seguir promoviendo el entendimiento mutuo y la cooperación con China en un momento tan decisivo para nuestro país y la región. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su presencia. Para comenzar con el panel de expositores de lujo que tenemos, invito al embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei, a que nos dirija su discurso. El lema de la discusión es el desarrollo y fomento de la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y América Latina. En primer lugar, en nombre de la Embajada de China en Argentina, me gustaría dar una cálida bienvenida a todos ustedes y expresar mi más sincero agradecimiento a todos por su seguimiento y apoyo consistente para el desarrollo de las relaciones entre China y Argentina y entre China y América Latina. 那么前天在中拉论坛的正式运行10周年之际，中拉论坛的第4次部长级会议在北京成功举行，有28个国家、6个地区组织、50多位部长级以上的官员齐聚北京，共襄盛会。 Anteayer, con motivo del 10º aniversario de funcionamiento oficial de dicho foro, se celebró con éxito en Beijing la 4ª reunión ministerial del Foro China-CELAC y se concurrieron allí 28 países, 6 organizaciones regionales y más de 50 ministros de la región. 会议通过了北京宣言和2025到2027年的共同行动计划，达成了超过 100项的3年合作项目，中方宣布20项支持拉美发展的具体举措，为中拉关系的长远发展绘具了宏伟蓝图，指明了战略方向。 En la reunión se adoptaron la Declaración de Pekín y el Plan de Acción Conjunta 2025-27. Se acordaron más de 100 proyectos trienales de cooperación y China anunció en esa ocasión 20 iniciativas de apoyo para el desarrollo de América Latina que han trazado un plan de desarrollo proporcionado orientación estratégica para el futuro desarrollo a largo plazo de las relaciones China-América Latina.
各位专家、各位朋友，当今世界百年未有之大变局加速演进，地缘博弈与阵营对抗叠加交织，强权政治与丛林法则潜滋暗长，和平与发展的事业面临挑战，国际合作基本理念遭受侵蚀，国际环境中的不确定、不稳定因素不断增多。Estimados expertos y amigos, el mundo de hoy está pasando por una evolución acelerada de gran cambio nunca vistos en el último siglo, con los juegos geopolíticos y la confrontación entrelazados y superpuestos. La política del poder y la ley de la selva está creciendo en las sombras. La causa de la paz y el desarrollo está enfrentándose uno contra el otro. El concepto básico de la cooperación internacional se está erosionando. La incertidumbre y factores inestables del entorno internacional está en aumento. 那么在此背景下，这个论坛的第4届部长会2个亮点，引人瞩目。第一呢是总结了论坛10年以来的宝贵的经验；第二呢是启动了这个面向未来的5大工程。Hay dos puntos brillantes de esta reunión que son, en primer lugar, el resumen de experiencias valiosas de los últimos 10 años de funcionamiento de Foro China-CELAC y, en segundo lugar, la apertura hacia una nueva etapa de implementación de los 5 programas de cara al futuro. 那么，论坛的这个经验呢，正如习近平主席所讲，中拉已经成为这个论坛发展经验，中拉已经成为携手共进的命运共同体，其鲜明底色是平等相待，强大动力是互利共赢，胸怀品德是开放包容，根本追求是造福人民。Y las experiencias valiosas se resumieron como lo que afirmó el presidente Xi Jinping, de que China y América Latina se han convertido en la comunidad de futuro compartido de avance conjunto con el color distintivo del trato igualitario, la poderosa fuerza motriz de beneficio mutuo y el carácter de apertura e inclusión y la búsqueda de bienestar para los pueblos. 这种经验给我们回答人类向何处去、全球发展走向何方提供了独特的视角和有力的境界。Estas experiencias nos han proporcionado perspectiva única y referencia útil para responder a las preguntas del mundo, de la época y de la historia sobre hacia dónde va la sociedad humana y hacia dónde se dirige el desarrollo global. 互尊互信是中拉合作的根本前提。拉美和加勒比建交国始终坚持一个中国原则，中方坚定支持拉方走符合本国国情的发展道路，支持拉方维护国家主权独立，反对外部干涉。习近平主席指出，拉美和加勒比国家都是主权独立国家，不是谁家的后院。正是在这种相互尊重、平等相待的基础上，中拉关系取得快速发展，进入平等互利、创新、开放、惠民的新阶段。El respeto mutuo y la confianza mutua son requisitos fundamentales. Los países de la región que han establecido relaciones diplomáticas con China siempre se han adherido al principio de una sola China. Y China, a su vez, apoyamos firmemente a América Latina para que tomen el camino de desarrollo de acuerdo con sus propias condiciones nacionales y apoyamos a América Latina para que salvaguarde la soberanía e independencia nacionales y se oponga a la injerencia externa. El presidente Xi ha señalado que los países de la región son todos estados soberanos e independientes y no son el patio trasero de nadie. Es sobre la base de respeto mutuo y trato en pie de igualdad que las relaciones China-América Latina ha tenido un gran desarrollo sustancial y ha entrado en una nueva fase de igualdad, beneficio mutuo, innovación, apertura y beneficios para los pueblos. 开放包容是认真动力。中拉作为现代化道路上的分歧者，始终坚持多样合作的历史潮流，带动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、均衡、共赢的方向发展。双方积极推动“一带一路”倡议跟拉方发展战略对接，
实施200多项基础设施项目，创造上百万的就业岗位，350亿美元对拉伊朗资融资已经安排80%以上，中拉贸易额突破5000亿美元，比20年前增长了40倍。中国连续多年保持拉美和加勒比国家的第1或第2大贸易伙伴国的地位。La apertura y la inclusión son fuerzas motrices endógenas. Como compañeros en el camino hacia mayor modernización, China y América Latina siempre se han adherido a la tendencia histórica de apertura y cooperación, impulsando la globalización económica en la dirección de una mayor apertura, inclusividad, universalidad, equilibrio y ganancia compartida. Ambas partes han promovido activamente la articulación profunda de la iniciativa de la Franja de la Ruta con las estrategias de desarrollo de los países de la región y han puesto en marcha más de 200 proyectos de infraestructuras, creando millones de empleos. Se ha ejecutado más del 80% de la financiación de 35.000 millones de dólares para América Latina. El volumen comercial entre China y la región ha superado los 500.000 millones de dólares, 40 veces mayores que hace 20 años, y China se mantiene como segundo socio comercial de la región. 前海港和大型动物园的一大批大项目相继落成。据我所知，在前海港落成以后的1个月，中国上海港和前海港之间的贸易额就翻了1倍。那么，在新能源、光伏、电动汽车、数据技术和大型电商等领域的合作也在蓬勃的发展。Los grandes proyectos como Puerto de Chancay y parques industriales a gran escala se han completado uno tras otro. Que yo sepa, en el primer mes de funcionamiento de Puerto de Chancay, el comercio entre Shanghai y Chancay se ha duplicado en el mismo mes. Y ha florecido también una nueva cooperación en materia de nuevas energías, la fotovoltaica, autos eléctricos, tecnología digital y comercio electrónico transfronterizo. 团结协作是中拉合作的鲜明特色。中拉作为全球南方的重要成员，积极践行真正多边主义，在联合国、G20、APEC、金砖和中拉论坛等平台上密切沟通，积极应对全球性挑战，携手推动国际和地区各类问题政治解决，为推动平等有序的世界多极化、促进多关系一体化贡献重要力量。La solidaridad y la colaboración son cualidades distintivas. Como miembros importantes de su global, China y América Latina han practicado activamente multilateralismo genuino, se han comunicado estrechamente en la ONU, G20, APEC, BRICS y el Foro China-CELAC, así como otras plataformas, y han abordado activamente los desafíos globales, unido sus manos para promover la solución política de cuestiones internacionales y regionales candentes, contribuyendo así con fuerza significativa a la promoción de un mundo multipolar, equitativo y ordenado y a la democratización de las relaciones internacionales. 面对单边主义、保护主义和大党霸凌的历史内容，中拉主张共商、共建、共享，坚定维护以世界贸易组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，为推动全球贸易发展、促进经济增长和可持续发展做出重要贡献。 Frente a la corriente de unilateralismo y proteccionismo e intimidación hegemónica, China y América Latina abogan por consulta, construcción y codisfrute, defiende firmemente a la OMC como centro del sistema de comercio multilateral basado en reglas y hacen importantes contribuciones para promover el desarrollo de comercio mundial, crecimiento económico y desarrollo sostenible. 多年未来，中方愿意和包括20在内的安方一道，深刻把握新时代中拉关系平等、互利、创新、开放、惠民5大关键词，共同落实好团结工程、发展工程、人民工程、和平工程和民信工程5大工程，开放中拉运营联合体建设重大规划。
Estimados expertos y amigos, con la mirada puesta en el futuro, China está dispuesta a trabajar con América Latina, incluida Argentina, para hacer valer los principios de igualdad, beneficio mutuo, innovación, apertura y bienestar para los pueblos, que son las 5 palabras claves de las relaciones China-América Latina en la nueva era, y que trabajemos juntos para implementar los 5 programas de solidaridad, desarrollo, civilización, paz y los pueblos, a fin de crear un futuro mejor de la comunidad de futuro compartido China-América Latina. 第一是做相互尊重、平等相待的伙伴，坚定支持彼此核心利益，携手维护与联合国核心的国际体系与国际法为基本基础的国际秩序，就重大国际和地区问题加强战略沟通协调，捍卫自身正当发展权利和发展中国家的共同利益。未来3年，中国将每年邀请300名拉共体成员国的政党干部来华考察访问，交流智慧与经验，汇聚全球南方发展壮大的实力。欢迎阿根廷各党派用好上述平台，积极拓展对华党际交流合作。 En primer lugar, debemos ser socios de respeto mutuo y trato igualitario. Apoyamos firmemente los intereses fundamentales de cada uno, unimos las manos para salvaguardar el sistema internacional con la ONU en su centro y orden internacional basado en el derecho internacional. Fortalecemos la comunicación estratégica y la coordinación en los grandes temas internacionales y regionales, y defendemos nuestros legítimos derechos e intereses en el desarrollo y los intereses comunes de los países en desarrollo. En los próximos 3 años, China invitará a 300 cuadros de partidos políticos de los Estados miembros de la CELAC a China para visitas en terreno, intercambios de experiencias en materia de gobernanza y formando así sinergias para el desarrollo y fortalecimiento del sur global. Damos la bienvenida a todos los partidos de la parte argentina a participar de estos intercambios y ampliar su cooperación interpartidaria con China. 安吉做会共赢发展振兴伙伴，双方又在“一带一路”和全球发展倡议的框架下密切同拉康的各领域合作，提升互联沟通水平，维护产业链稳定，切实落实习近平主席宣布的向拉康提供660亿人民币信贷金融援助，深化基础设施、农业粮食、能源矿产等产品合作，拓展新能源、5G、数字经济、人工智能等新兴合作，带动中拉合作积极增长。En segundo lugar, vamos a ser socios de beneficio mutuo por el desarrollo y el fomento en los que todos salgan ganando. China está dispuesta a cooperar estrechamente con la parte latinoamericana en diversos campos en el marco de la iniciativa de la Franja de la Ruta y la iniciativa para el desarrollo global para mejorar la conectividad y mantener la estabilidad de la cadena de producción y suministro. China implementará efectivamente el anuncio del presidente Xi de líneas de crédito de 66.000 millones de renminbi para América Latina, profundizar la cooperación tradicional en infraestructura, agricultura, alimentos, energía, minerías y ampliar la cooperación emergente en energía limpia con 5G, economía digital e inteligencia artificial a fin de mejorar la calidad y mejorar la cooperación entre China y América Latina. 中国愿与阿方共同打造20亿人口量级的超大规模市场，既给各自的增长提供新的引擎，也为全球的朋友开辟新的机遇。 Forjamos juntos un mega mercado de 2.000 millones de personas, lo que deparará no solo nuevo motor al respectivo crecimiento, sino también nuevas oportunidades para la prosperidad global. 在国际贸易体系结构重构的这个背景下，阿根廷对华出口和产业合作面临新的发展机遇，中方会与阿方加强沟通合作，用好中方信贷，助力各领域务实合作，换挡加速，提质升级。 En el contexto de la reconfiguración del sistema comercial internacional, las exportaciones de Argentina hacia China y la cooperación industrial binacional encaran nuevas oportunidades.
China está dispuesta a fortalecer comunicación y cooperación con Argentina para hacer buen uso de los fondos de crédito chinos y apoyar al que la cooperación práctica en diversos campos se aceleren y mejoren. 三是做和平共处、安全稳定的伙伴，双方应继续秉持共同综合合作、可持续和安全观，共同落实好全球安全倡议。中方支持拉美加勒比建设和平区和无核区，携手维护地区和平稳定，共同打击各种形式的恐怖主义，深化网络安全领域的交流对话，积极开展对抗滨江反洗钱合作，为拉美提升灾害管理能力、防灾减灾提供具体能力，帮助中方对他方进一步加强谈判和非谈判领域的安全合作，共同促进各自和平稳定，助力彼此的提升。En tercer lugar, debemos ser socios en la coexistencia pacífica, la seguridad y la estabilidad. Las dos partes deben seguir defendiendo un concepto de seguridad común, integral, cooperativo y sostenible, aplicar juntos la iniciativa para la seguridad global. Vamos a apoyar a Argentina, a América Latina y a Caribe en su construcción como zona de paz y zona desnuclearizada. Aunamos esfuerzos para mantener la paz, la estabilidad regionales, combatir juntos a todas formas de terrorismo, profundizar intercambios y diálogos en el ámbito de la ciberseguridad, llevar a cabo activamente la cooperación en la captura de fugitivos y recuperaciones de bienes robados y la lucha contra el blanqueo de dinero y prestar asistencia dentro de sus posibilidades a los países de la región en la mejora de su capacidad de gestión de catástrofes y la prevención y mitigación de las mismas. China está dispuesta a seguir reforzando la cooperación con Argentina en ámbitos de seguridad tradicionales y no tradicionales, y a promover conjuntamente la paz y la estabilidad del otro y a ayudarse mutuamente en su desarrollo y fomento. 四是做和平共建、人类与共的伙伴，中方与拉方共同落实全球人民倡议，弘扬和平发展、公平、正义、民主、自由的全面共同价值，持续加强中拉人民对话。未来3年将向拉美提供3500个政府奖学金和上万个赴华交流培训名额，落实首批地区5国的免签政策，其中包括开征名。实施300个小额研究项目，与人民交流构建超越人民隔阂基础，持续夯实中拉友好邻避基础。中阿历史文化多元、丰富多彩，希望双方以此为契机，深化人民交流，持续拉近两国人民的心灵距离。En cuarto lugar, vamos a seguir siendo socios en la apreciación mutua de las civilizaciones. China está dispuesta a trabajar con América Latina para implementar la iniciativa para la civilización global y promover los valores comunes de paz, desarrollo, equidad, justicia, democracia y libertad para toda la humanidad. Seguiremos fortaleciendo diálogo entre las civilizaciones de China y América Latina. Ofreceremos 3.500 becas gubernamentales y decenas de miles de plazas de intercambio y formación en China en los próximos 3 años. Aplicaremos la política de exención de visados para los 5 primeros países de la región, entre ellos Argentina, y llevaremos a cabo 300 proyectos sociales pequeños pero hermosos a fin de trascender el choque de civilizaciones mediante intercambios civilizatorios y el aprendizaje mutuo, y seguiremos fortaleciendo los cimientos de la amistad y la opinión pública a favor de los lazos y la historia. La cultura de China y Argentina son bien ricas, diversas y coloridas. Esperamos que ambas partes podamos aprovechar estas oportunidades para profundizar los intercambios culturales y seguir acercando los corazones de los dos pueblos. 我们做公平正义团结协作的伙伴，双方要以中国人民抗日战争胜利及世界反法西斯战争胜利80周年、联合国成立20周年的契机，共同弘扬正确的二战史观，持之以恒地践行中共多边主义、公平正义、开放包容的理念，引领全球治理改革，共同维护以联合国为核心的国际体系
和国际法和基本的国际秩序，持续推进平等有序世界国际化和包容性全面化。中方愿同阿方领导共同践行真正多边主义，维护和平正义，促进团结合作，捍卫自由贸易。Quinto, debemos ser socios de equidad y justicia, solidaridad y colaboración. Las dos partes debemos aprovechar el 80 aniversario de la victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra antifascista mundial, el 80 aniversario de la fundación de las Naciones Unidas como una oportunidad para promover conjuntamente una visión correcta de la historia de la Segunda Guerra Mundial, practicar consecuentemente el multilateralismo genuino, liderar la reforma de la gobernanza global basada en los conceptos de equidad, justicia, apertura e inclusividad, salvaguardar conjuntamente el sistema internacional basado en la ONU como su núcleo y orden internacional basado en el derecho internacional, y continuar impulsando el desarrollo de multipolarización igualitaria y ordenada y una globalización económica inclusiva y universalmente beneficiosa. China está dispuesta a trabajar con Argentina para practicar el multilateralismo, defender la equidad y la justicia, promover la solidaridad y la cooperación y defender el libre comercio. 相距远近，万里小为民。无论国际风云和变化，中国始终将拉美的加勒比作为加勒比国家做好朋友、好伙伴。中方将同包括阿根廷在内的地区国家携起手来，面对难得的战略合作机遇，给双方的合作一次机会，在各自现代化征程中共商发展振兴大计。 开创中阿内陆建设更加美好的未来。Estimados expertos y amigos, la íntima amistad borra la lejanía. No importa cómo cambien los vientos y las nubes internacionales, China siempre ha sido y será un buen amigo y socio de los países de América Latina y Caribe. China unirá sus manos con los países de la región, incluida Argentina, para aprovechar estas oportunidades estratégicas bien valiosas y dar a nuestra cooperación un chance para que entre todos podamos trabajar por más desarrollo y fomento en nuestros respectivos procesos de modernización y crear un futuro mejor para la comunidad de futuro compartido entre China y América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador, por sus palabras. Y a continuación invito a Gala Díaz Ramón, directora ejecutiva del CIPEC. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, a la Embajada y a la Fundación por la invitación. Es un honor para mí estar aquí hoy. Y pido disculpas de antemano porque voy a tener que retirar un ratito de nuestro compromiso, en particular a nosotros expositores, a quienes no voy a llegar a escuchar. Bueno, lo decía el embajador, este seminario nos está tocando en un momento bastante particular de la historia de la humanidad en general. Son momentos de muchísima incertidumbre a nivel global, desde las tensiones geopolíticas a los conflictos también comerciales, la transformación acelerada que estamos viviendo del sistema multilateral. Todo esto lleva a una redefinición del escenario internacional, del rol que cumple cada país, el rol que cumplen los organismos multilaterales, y esta redefinición no sabemos a dónde nos va a llevar. Hay un alto nivel de incertidumbre acerca de cómo va a lucir el mundo después de este periodo. En este contexto de tanta incertidumbre, el norte global se enfrenta con muchísimas primeras veces en términos de enfrentar contextos de altísima incertidumbre, y ahí países como la Argentina tenemos que aportar porque justamente tenemos un valor agregado y sabemos algunas cosas de cómo gestionar la incertidumbre justamente. En CIPEC, en particular, la institución que lidero, nos dedicamos a contribuir evidencia para pensar el futuro, justamente para anticipar esos escenarios posibles y
tratar de actuar en consecuencia para que nos podamos acercar a los escenarios más optimistas. Esto lo hacemos hace 25 años, brindando investigación, abriendo la conversación desde una mirada muy plural, con todo el arco político partidario, pero también con la dirigencia en un sentido más amplio, y sobre todo también llevando estas transformaciones a la realidad, contribuyendo a la implementación de políticas públicas que propicien el desarrollo en Argentina. Por toda esta experiencia sabemos que esta incertidumbre que hoy atravesamos puede terminar en un gradiente muy amplio de escenarios. Puede haber escenarios donde las personas tengan una vida mejor, o pueden terminar en escenarios donde realmente veamos un retroceso en muchísimas dimensiones. Y lo esencial que quiero transmitirles es que justamente está en nuestras manos hoy, en el momento presente, actuar para tratar de acercarnos a los escenarios más optimistas. Este mundo donde hoy estamos, la evidencia nos sugiere que lo más probable es que terminemos en escenarios más bien pesimistas, ¿no? Entonces, no solamente es posible actuar, sino que es urgente actuar para no terminar en esos escenarios más distópicos. La incertidumbre suele generar inacción. Nos trabamos por no saber qué hacer porque no sabemos hacia dónde vamos. Y esto es lo que muy frecuentemente nos lleva hacia esos peores escenarios. Entonces, lo que estamos intentando contribuir desde CIPEC con mucha fuerza es pensemos en esos posibles escenarios y en qué podemos hacer distinto desde ahora para entender mejor dónde actuar y qué hacer. Porque podemos hacer cosas basándonos en las cosas que sí sabemos. En este contexto de incertidumbre, les decía, hay muchas cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos. Sabemos que el contexto mundial se va a complejizar, que la gobernanza a nivel global se va a complejizar. Esto va a impactar directamente en países como Argentina, que necesitamos un sistema internacional robusto, que necesitamos reglas claras, previsibilidad y mecanismos efectivos de cooperación para poder potenciar nuestro desarrollo. También sabemos que las fluctuaciones que estamos viendo en los mercados internacionales van a impactar en las posibles inversiones que podamos captar y atraer al sector privado local. Y necesitamos también ahí cierta previsibilidad de consensuar una estrategia de desarrollo que pueda ser un marco para eso. Ahora vuelvo un minuto a eso. Por otro lado, sabemos que los cambios en las relaciones geopolíticas muy probablemente van a abonar a un contexto de desconfianza general y de un repliegue de cada nación hacia su interior. Esto disminuye las probabilidades que tenemos para resolver nuestros problemas, y los problemas que, como bien decía el embajador, son compartidos. Y déjenme aquí hacer un foco, porque los problemas que enfrentamos hoy son globales y son complejos, son la definición de un problema complejo, de un wicked problem, porque son problemas que son multidimensionales, son problemas que son dinámicos y son problemas que al modificar una dimensión probablemente se modifiquen otras dimensiones y eso tenga muchísima volatilidad al interior de cada problema. Esto hace indispensable que a la hora de enfrentar estos problemas exista una articulación muy fina entre quienes puedan contribuir a su resolución. Por ejemplo, sentido común. ¿Cómo vamos a resolver un problema grande que enfrentamos hoy como la crisis climática sin una articulación entre países? Con este repliegue hacia el interior de los países es evidente que no vamos a lograr la coordinación necesaria para atacar de lleno a un problema como este. Para que eso sea posible es central uno de los elementos que posicionaba el embajador. Es necesario reconstruir la confianza para que podamos volver a articular. Y no solamente como un fin en sí mismo, sino instrumentalmente para poder efectivamente lograr un sendero más directo hacia los escenarios más optimistas. Este contexto que atravesamos hoy presenta muchos riesgos, pero presenta también algunas oportunidades, en particular para países como la Argentina. En Argentina hoy tenemos todo lo que el mundo necesita, tenemos todas las energías, tenemos los alimentos, tenemos los minerales críticos, tenemos servicios basados en conocimiento y estos son sectores que tienen un enorme potencial de crecimiento, pero a pesar de eso no logramos traducir eso en calidad de vida para nuestra gente.
Para que esto sea posible, necesitamos primero agrandar la torta, que estos sectores crezcan, tener una estrategia de atracción de inversiones, tener una estrategia de desarrollo de infraestructura, que es un bien público instrumental para que esto pueda suceder, y también necesitamos promover la investigación y el desarrollo tecnológico, que es lo que todos los países que han logrado crecer usaron instrumentalmente como primer paso. Necesitamos también reconocer que estos sectores no son particularmente ricos en generación de empleo, son sectores bastante poco intensivos en personas. Entonces ahí tenemos que pensar muy estratégicamente cómo articulamos este desarrollo productivo de estos sectores en encadenamientos productivos que incluyan servicios y que puedan generar los puestos de empleo que desesperadamente necesitamos. Porque el último año en el que se generó empleo en Argentina, empleo formal, ya pasó más de una década, fue 2011. Hay que poner un foco muy fuerte en pensar cómo recuperamos puestos de trabajo. Y eso no es un hecho en sí mismo, porque necesitamos también pensar quiénes van a ocupar esos puestos de trabajo. Hoy en Argentina solamente 13% de los chicos terminan el secundario en tiempo y forma, con la edad esperada y los aprendizajes básicos. Escucharon bien y no me equivoqué, 13. Es realmente una deuda enorme que tenemos de cara a esos chicos, pero también es un obstáculo concreto para el desarrollo del país, donde los empleos que podemos llegar a proyectar van a requerir habilidades mucho más complejas, van a requerir saberes técnicos, pero también habilidades blandas, que se manejen muchos idiomas, gestión tecnológica, trabajo en equipo, y hoy se gradúan chicos del secundario que no saben leer y escribir. Entonces necesitamos urgentemente poner un foco en cerrar esa brecha. Para lograr esta estrategia para la Argentina, países como China son socios estratégicos, brindan una estabilidad, brindan una previsibilidad que para nuestro país y para la región, me animo a decir también más ampliamente, es central, en particular en este contexto internacional tan complejo e impredecible en el que estamos. Si queremos un mundo donde las personas puedan vivir mejor, si queremos un país donde quienes vivimos aquí podamos vivir mejor, que sea más justo, que sea más resiliente, es indispensable partir de la cooperación. Necesitamos construir consensos que sean duraderos, que miren el futuro, que logremos proyectar el futuro, y a partir de eso es central construir y fortalecer el sistema multilateral que esté basado en reglas claras. Desde CIPEC estamos comprometidos con esta tarea, con el diálogo, con la evidencia y con la cooperación como pilares de nuestro trabajo cotidiano. El desarrollo, y en particular un desarrollo que sea sostenible, que sea inclusivo y que sea duradero, no se impone. Tenemos que construirlo para que suceda. Y solo es posible si lo hacemos de manera colectiva, desde el sur, con una mirada estratégica, plural y cooperativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gala. Y bueno, ahora invito al embajador Diego Velar, ex embajador ante la República Popular China y otros destinos, y también presidente del Consejo Consultivo del Observatorio. Diego. Buenos días a todos, queridas amigas y amigos. Las naciones son producto de la continuidad, especialmente en el caso de las grandes naciones, porque acumulan historia. Nada mejor que China, que claramente plantea una acumulación de 5.000 años. Nosotros no tenemos 5.000 años, pero tenemos más de 200 años. En nuestra historia hemos cometido errores muy importantes, pero también grandes aciertos. Y hemos podido construir a lo largo de nuestra historia y con sentido de continuidad hechos muy relevantes. El primero es identificarnos nosotros en nuestra región, es decir, entender el valor de la integración, lo que hoy llamamos Mercosur más Chile. Ese es un dato fundamental de identidad, es el nosotros. El segundo nosotros es haber impulsado, militado y por eso habernos ganado la Secretaría Permanente del Tratado Antártico.
también estamos hablando de otro nosotros compartido, igual que el concepto de integración regional. Y mientras hacíamos esto, también logramos un hecho extraordinario, que es vincularnos estratégicamente a los tres grandes centros de poder. La Unión Europea, con lo que todo indica, al menos la última información que tengo, es que antes de fin de año vamos a tener concretado el acuerdo de libre comercio, el Tratado de Libre Comercio, un hecho muy importante. Es el acuerdo de libre comercio más importante de la Unión Europea y el más importante para nuestros países. Es un logro extraordinario. Nos llevó 25 años alcanzarlo, me tocó a mí iniciarlo como primer negociador del Mercosur en 1995. El segundo hecho es tener la condición de principales aliados de Estados Unidos. Hemos consolidado, después de distintas idas y venidas, una relación estructural muy importante con Estados Unidos, hoy materializada en ese evento. También, anecdóticamente, me tocó a mí negociar esa condición en 1997 y 98. Y el tercer elemento es haber construido al inicio de este siglo, coincidiendo con la gran aparición de China como protagonista universal de la asociación estratégica en el 2004 y después en el 2014 la asociación estratégica ampliada con China. Esto es un hecho que cierra todos los circuitos centrales, los internos, la integración regional y el Tratado Antártico, los externos, la vinculación estratégica con la Unión Europea, con Estados Unidos y con China. Insistiendo con que las naciones son producto de su continuidad, ¿no? Y son antinación, todo lo que sea péndulo, lo que sea fractura, lo que sea grieta. En esa continuidad, que más allá de todos los péndulos y de grietas que también hemos tenido, hemos podido efectivamente alcanzar este marco que, a mi juicio, es permanente. Fundación de la Argentina hubo solo dos, en nuestro caso, no una, porque tenemos 1810 y 1816. Después ninguna es fundación. Después el resto es continuidad, acumular, construir un edificio en común, donde cada uno ha hecho la contribución que ha podido, pero todos hemos contribuido a que el edificio se construya. Y haciendo esta breve síntesis, vemos que ha habido una construcción importante. En ese sentido, nuestro desafío es intensificar todas, que funcione mejor el Tratado Antártico, que funcione mejor la integración, que avancemos finalmente y podamos concretar el acuerdo de libre comercio con Europa, que consolidemos una relación estratégica fundamental como es la relación con Estados Unidos, acuerdo con lo que decía el embajador, no como patio trasero, por supuesto, sino como socios de un esquema muy importante en el hemisferio occidental, y por supuesto la relación estratégica con China, que empieza, yo creo, una nueva era. Este primer cuarto de siglo fue realmente la aparición de China como superpotencia. Se va a consolidar, yo no tengo la menor duda que el rol de China en el mundo va a ser creciente, y va a ser creciente también en relación a la Argentina y al resto de la región. Aquí aparece un dato nuevo, pero que tiene antecedente histórico. En la década del 80, momentos de cambios muy importantes, se constituye un triángulo del poder, lo que yo llamo un triángulo de poder verdadero, no el local, el triángulo de poder universal constituido por el presidente Xi Jinping, el presidente Trump y el nuevo Papa, León XIV. Mejor dicho, en la década del 80, ese triángulo del poder se constituyó con el presidente Reagan, el presidente Mikhail Gorbachev y el Papa Juan Pablo II. Ese triángulo de poder marcó un momento de cambios extraordinarios. Ya se hablaba de nueva era, como ahora hablamos de nueva era. Era una nueva era, era el fin
de la Guerra Fría, se construyó en esos 10 años, en esa década, se preparó el terreno para un nuevo siglo con mucho optimismo, se veía el siglo XXI con muchísimo optimismo, y estos 3 estadistas permitieron hacer este punto de renovación entre el pasado, el presente y el futuro. Marcaron efectivamente una época. Los 3 desgraciadamente murieron, como es el destino de todos nosotros. Pero ahora hemos visto constituir de nuevo lo que yo llamo un nuevo triángulo de poder. Xi Jinping, el presidente Xi Jinping, el presidente Trump y el Papa. ¿Por qué creo que este es un triángulo de poder? Porque es equilibrante, porque es integrador, porque plantea las dimensiones espirituales y las dimensiones económicas con un dato de mucho realismo. O sea, esta preparación del siglo en el primer cuarto va a florecer, a mi juicio, y lo digo con mucho optimismo, en el futuro del siglo XXI. Todos sabemos que la perspectiva hacia el futuro era o un holocausto universal por enfrentamiento militar o el desarrollo del diálogo. Hemos visto este fin de semana el desarrollo de un diálogo que esperemos que sea fecundo entre Estados Unidos y China, revisando esa política que tanto impacto, a mi juicio, negativo había causado. Yo creo que hay un camino marcado, no hay 2 caminos. El camino no es la destrucción del planeta o el aumento del diálogo. Yo creo que es el aumento del diálogo el que va a prevalecer, y este triángulo va a tener una significación muy grande. Yo soy muy optimista con la designación. Claro que soy judío, pero el Papa León XIV es también mi Papa, y creo que esa dimensión espiritual que él representa, muy sabiamente elegida, no desde el valor de su territorio, su potencia financiera o militar, va a tener un rol extraordinario en esta nueva etapa que se abre, en una nueva era que algunos la marcaban como el triunfo de la opción entre losers y winners, ganadores y perdedores. Yo estudié en Estados Unidos, fui 2 veces embajador en Estados Unidos, conozco la dimensión de esta categoría de análisis, muy representada en este momento en Washington, pero con muchas limitaciones. Creo que el mundo es una cosa mucho más amplia que la distribución entre winners y losers. Y la participación en este triángulo de poder del presidente Xi Jinping y del Papa va a generar un equilibrio que, insisto, lo veo con mucho optimismo. Por último, en relación a la relación Argentina-China, no tengo ninguna duda que lo que vamos a tener es más y mejor relación. No hay otro destino posible. China es un socio estratégico ya maduro de Argentina, no es un proyecto en estado de duda o de construcción preliminar. Tenemos elementos estructurales en lo financiero, en lo productivo, en lo comercial. Esperemos crecer notablemente en lo turístico, la perspectiva de la eliminación de visas, cosa que yo como embajador propuse ya hace varios años, que era que no había ningún motivo para que sosteniéramos visas entre Argentina y China. Me parece una perspectiva muy importante. Entonces yo creo que está dado el acuerdo de diciembre de doble imposición, también trabajado durante mucho tiempo, está resuelto. La renovación del swap, el gesto del Banco Central chino de darnos 2 años de plazo para no llevarnos al default. Yo creo que esto es un hecho extraordinario. Si hubiéramos tenido que pagar los 5.500 millones, que los periodistas se confunden, no el swap, era un crédito de corto plazo, la Argentina había caído en el default. O sea que creo que la contribución unilateral, amistosa, el propio presidente dijo que China era un buen socio porque no exigía nada, y esto fue cierto. Habiendo una agenda que tiene complicaciones, ese gesto se tomó en forma incondicional. Creo que esto acredita la madurez no solamente del comercio, sino de un socio estratégico que está dispuesto a ayudarnos y lo está
haciendo. Con lo cual, la etapa preparatoria de la relación estratégica está agotada, ahora tenemos que ir por más. Yo no tengo, insisto, la menor duda que la Argentina permanente va a jugar con estos logros que sintéticamente pase revista a una etapa de mayor madurez, de crecimiento en todos los campos, en el campo político, en el campo económico, en el campo cultural. Tenemos todo para crecer y existe un dato, yo diría relativamente nuevo, hasta hace relativamente poco tiempo prevalecía una relación de desconfianza con China, muchas veces motivada por la ignorancia, muchas veces lo hemos hablado con el embajador. Yo creo que esa etapa también está superada. Hoy las encuestas demuestran que la mayoría de los argentinos entiende y percibe a China como un socio confiable. Esto es muy importante. No es lo mismo cuando uno tiene una percepción negativa que una percepción positiva. Esto marca que creo que iniciamos una nueva era, insisto, muy fértil. Tenemos un gran embajador de la República Popular China en la Argentina. Le agradezco, por supuesto, todo lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Gracias, Diego. Bueno, ahora invito a Francisco Cafiero, vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias, señor embajador, al panel. Un gusto ver a todos acá. Brevemente, 3 ideas fuerza, o mejor dicho, 2 ideas fuerza y un contexto, un análisis. Siempre es bueno poner las cosas en contexto para saber dónde estamos situados. Especialmente desde el sur, a este mapa que es muy lindo le falta una parte importante, ¿no? del territorio, y le falta algo esencial, que son las Islas Malvinas. Eso también hace a las identidades, de dónde estamos, dónde venimos, qué sentimos, qué aspiramos. Y eso nos va a hacer entender mucho mejor con el resto del mundo, especialmente con China, un país que, como dijo acá el señor embajador Wang Wei, nos queda lejos. La distancia es física, es enorme. Pero acá Patricio nos había pedido que diéramos una mirada sobre el foro China-CELAC, o CELAC-China. Y 3 apreciaciones muy concretas, o ideas fuerza, lo más concreta posible en relación a eso. Primero, lo estratégico. ¿Por qué este foro sirve para la región? ¿Por qué este foro sirve para la República Popular China? Los países que conformamos la CELAC representamos aproximadamente el 8% de la población en el mundo. Representamos aproximadamente el 6% del Producto Bruto Mundial. China, en cambio, representa 1/5 de la humanidad y aproximadamente el 20% del Producto Bruto Mundial. Es la economía que más rápido crece, consolidándose para ser la primera economía del mundo en los próximos tiempos, pero que con nuestra región comparten muchísima complementariedad económica. China, además, también es el país que en los últimos, digamos, 20 años, acá Aguilar hablaba de la nueva era. Bueno, yo les propongo un punto de partida. Es difícil en la historia poner puntos de partida, pero digamos, en los últimos 20 años, China es el país que más rápido ha crecido en términos de intercambios comerciales e inversiones en la región. Se ha consolidado, lo decía el embajador anteriormente, se ha consolidado prácticamente en el top 3 de los intercambios, de los socios comerciales con la gran mayoría de los países que conforman la CELAC. Y eso fue acompañado además también con mucha cooperación política y diplomática. Hoy, de los 33 países miembros de la CELAC, solo 3 mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Hace 20 años atrás, ese número era muy distinto al que estamos viendo. Es decir, que de la mano del avance de los intercambios, de los flujos, de las inversiones, también hay una cooperación política y diplomática efectiva. Y me remito a los hechos. El contexto. Bueno,
presidenta de CIPEC hablaba del contexto internacional y mencionaba la incertidumbre. Creo que nos estamos acostumbrando cada vez más a convivir en incertidumbres. Y creo que eso es algo que se percibe en el sur, en el Río de la Plata, se percibe en Centroamérica, se percibe en África, se percibe en Asia, se percibe en Estados Unidos. Y la idea de que convivimos en incertidumbre es algo notorio y notable. Pero además también esto va de la mano de un proceso de profundas injusticias, especialmente sociales en el mundo. En los últimos años, las 168 empresas más ricas han multiplicado sus ganancias. Las 5 personas más ricas del planeta desde el 2020 a la fecha multiplicaron sus ganancias, mientras que más de 5.000 millones de personas vieron reducidas sus capacidades de ganancias, es decir, se han visto empobrecidas. Que la idea de las injusticias gana un terreno cada vez más notorio en este contexto de incertidumbre global. Y para dar vuelta a esa ecuación, hay 2 o 3 ejes, hay muchos, pero 2 o 3 ejes que me gustaría hacer hincapié. 1, la formación y la educación. 2, el trabajo que se mencionó acá. En esto China tiene mucho para ofrecer en términos de complementariedad con nuestra región. Se hablaba de la educación superior anteriormente, creo que fue la presidenta de CIPEC que lo mencionó. Hoy una de las 2 universidades más importantes de China figuran dentro de los rankings universitarios mundiales dentro del top 15, top 16. Pero ese no es el dato. El dato que en el 2017 figuraban en el top 30, top 40. Es decir, que ese avance hacia la excelencia académica es indetenible, como ese avance hacia la capacidad productiva en las altas tecnologías, en los servicios, en el capital intensivo, va a ir acompañando el ya muy competitivo labor intensivo y con cada vez más calidad, diseño que tiene hoy China, y que un poco lo que decía Aguilar, la confianza que se percibe en la Argentina y en el resto de América Latina también tiene que ver con eso, funciona. Y eso es clave para comprender y para entender. Entonces, complementar agendas en relación a este contexto de incertidumbre claramente le va a dar a nuestros pueblos sensaciones de certidumbre, factores de certidumbre. Y eso es algo fundamental. La dirigencia política tiene que dar certidumbre. Y el orden internacional, las relaciones internacionales sirven para eso. Y sirven mucho. Por eso es muy importante, como dijo Patricio, dio a entender Patricio en la apertura, no dejar las sillas vacías. ¿Quién deja la silla vacía? La va a ocupar otro. Y la Argentina es un país muy importante, muy relevante como para dejar sillas vacías. Por eso es clave dar la continuidad. En esa mirada de edificio que decía que cada uno vaya poniendo su ladrillo. Lo puede poner con más énfasis, menos énfasis, pero es relativa, es muy importante para las cuestiones estratégicas y relativas a los intereses nacionales seguir estando y seguir construyendo en el escenario internacional. Y China es un actor clave, un actor fundamental. Por último, como concepto, esta condición que la Argentina y gran parte de América Latina tiene del mundo. Somos una región periférica, lo seguimos siendo. Lo fuimos en las distintas etapas de todas las revoluciones que hubo, especialmente en la última revolución industrial, con alguna excepción de mitad del siglo XX de la Argentina, donde hubo una mirada de cómo interpretar un modelo nacional en relación a la revolución industrial. Y hoy, con la excepción de Brasil, que se consolida como la octava economía más importante del mundo, y un poco por detrás, en volumen y en particularidades y en configuración, México.
Pero frente a esta cuarta revolución industrial, que es donde juega el conocimiento, el Internet de las cosas, la robótica, la inteligencia artificial, es un enorme desafío que tenemos a la hora de pensar y de decidir, de pensar cómo y decidir qué, si queremos ser parte de la periferia o queremos jugar un rol más central. Hoy se ha puesto de moda a través de esta serie del Eternauta el concepto de nadie se salva solo. Algo que venía repitiendo el Papa Francisco hace muchos años atrás y que en la pandemia, cuando nos tocó gobernar en condiciones de hipercomplejidad y de altos grados de incertidumbre, también se apeló a ese concepto de que nadie se salva solo. Es también clave entender que como nadie se salva solo, nadie gana solo. Y China tiene una mirada sobre eso. Una mirada del ganar-ganar, del win-win. Y eso es importante también que lo podamos poder bajar al concepto que plantea como política internacional, como política para el mundo de esta comunidad de destino compartido. Es romántico eso. Pero ayudar a bajarlo a consignas prácticas que le sirvan al pueblo, que le sirvan al crecimiento de nuestros países, bueno, tiene que ver con qué practicidad podemos darle a ese horizonte, a ese lema que suena lindo, que nos gusta, pero que necesitamos encarnarlo. Y por eso la definición, el desafío, periferia o centro, creo que es un momento sobre una etapa indetenible que se viene de cambios y donde China juega un rol fundamental. La robótica y la inteligencia artificial tuvo avances muy significativos en China, por sobre todas las cosas en el último año. Los cambios que hubo en China en esa materia son más significativos. Los cambios que hubo en el 2024 son más significativos que la acumulación de los cambios que hubo en los últimos 10 años. El avance que ha tenido China con las tecnologías hacen algo interesante porque, claro, lo ponen a disposición de su pueblo. Y por algo es que China ha sacado a más de 700 personas de la línea de pobreza. Y por algo es que ese avance con la inclusión social, a las medidas y características chinas, bueno, son algo también para que pongamos el ojo y prestemos atención. Frente a todo esto, creo que es fundamental, y para ir cerrando, la integración regional. Sin integración regional va a ser muy difícil para cualquier país de la región poder dar saltos cualitativos y cuantitativos de mayor calidad frente a los contextos que se vienen, y por eso instrumentos bien utilizados y mecanismos bien utilizados como la CELAC, como plataformas de cooperación, son estratégicamente importantes para el presente, pero por sobre todas las cosas para el futuro de las próximas generaciones. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Gracias, Francisco. Bueno, ahora invito a Carola Ramón, vicepresidenta del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Muy buenos días a todos. Es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es un placer también ver a tantos amigos y colegas hoy reunidos. Así que bueno, gracias por invitarme a participar de esta jornada. Cuando uno piensa en estos 10 años de China-CELAC, lo primero que viene a la mente es que es la consolidación de una relación entre la región y China muy importante. Muestra que en estos años, estas décadas, no solamente estos 10 años del foro China-CELAC, pero la relación entre América Latina, los países de América Latina y China es una relación estructural que se viene consolidando fuertemente a lo largo de los años. Como bien decía el embajador, China es un buen socio y amigo de la región, y esto queda en evidencia a lo largo de estos años. Algunos de los datos que ya mencionó el embajador, como por ejemplo
el comercio, los 500.000 millones de dólares del año pasado, que son más de 40 veces, un aumento de más de 40 veces con respecto a hace 20 años, más las inversiones, los países de la región, que ya van más de 20 países que han adherido a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Desde que el presidente Xi Jinping desde 2013 visitó 6 veces la región, hemos tenido 4 reuniones ministeriales del Foro China-CELAC, además de más de 100 reuniones menores de subforos. Con lo cual, vuelvo a decir, para no repetir los datos que ya se han dicho, la relación realmente es muy fuerte, es muy estructural y cada vez es más sólida. En esta última reunión se han anunciado varias líneas de crédito, las reducciones de visa, temas que ya se han mencionado hoy, y más de 200, varios proyectos en distintos temas que tienen que ver con áreas estratégicas como la energía, tecnología y comercio. Y dentro de esos temas, las energías limpias, la inteligencia artificial, la lucha contra el terrorismo, la ciberseguridad, temas que nos competen a todos. Claramente hay mucho para trabajar y para seguir haciendo entre los países de la región y China. Y me gustaría justamente detenerme un poquitito en eso, en cuáles son las perspectivas a futuro de esta relación entre China y CELAC. Y sobre todo en un contexto que, como ya se ha mencionado y todos sabemos, de grandes tensiones geopolíticas. Creo que vale la pena detenernos un poco y pensar un poquito en este tema. Y aquí hay una tarea pendiente, creo yo, de la CELAC, y es la de hacer un ejercicio de introspección, ¿no? Muchos cuando hablamos de la CELAC, y es como el elefante en la habitación, ¿no? Decimos, ¿para qué sirve realmente la CELAC? ¿Qué piensa cada uno de la CELAC? Bueno, la CELAC, para mí no hay ninguna duda, la CELAC es la única plataforma con 33 países de la región. Tiene que ser importante, debe ser puesta en justo valor. Creo yo, y esto es una opinión netamente personal, que en la relación China-CELAC, China sabe perfectamente la importancia que tiene la CELAC. No creo que la CELAC haya puesto en valor en estos años todo su potencial. Y ahí creo que es donde debemos hacer este ejercicio de introspección, los 33 países de la CELAC, y poner realmente en valor cuáles son los objetivos que tiene nuestra región. Yo muchas veces comparo, y esto no es un vocabulario muy académico, así que me disculpo por la falta de quedarme en esto, pero lo comparo la CELAC con un edificio de departamentos, donde hay muchas diferencias. Tenemos algunos departamentos que son más grandes, otros más chicos, unos que dan al frente, otros al contrafrente, unos pueden tener terraza, grandes diferencias. Algunos vecinos me caen bien, con otros no hablo, unos me caen mejor, pero al fin del día somos todos vecinos, tenemos todos la escritura del edificio y tenemos que convivir. Y tenemos que convivir, nos guste o no, estemos de acuerdo en las cosas fundamentales de la vida o no. Puedo no tener nada que ver con mi vecino de arriba, pero tengo que convivir con él. Se descompone el ascensor del departamento, del edificio, y tenemos que hablar. Tenemos que ir a la reunión de consorcio y ver qué hacemos. Si pagamos primero el ascensor, si arreglamos después la vereda. Hay que buscar consensos, es esencial. Si no, no se puede vivir en comunidad. Y creo que ahí es donde la CELAC hay que salir de la politización de la CELAC y de la grieta que tiene la CELAC. Creo que debemos entender el justo valor que tiene. Te vuelvo a decir, es la única plataforma donde los 33 países de la región tienen la posibilidad de conversar y llegar a algunos consensos. Creo que una vez que los países de la CELAC puedan encontrar algunos consensos claros e identificar algunas prioridades para nuestra región que sean muy claras, por ejemplo, acá se habló de temas de educación, el impacto de inteligencia artificial, temas de infraestructura, no solamente de infraestructura física, pero también de infraestructura digital. Creo que ahí la relación de la CELAC con China o de la CELAC con otras áreas puede
llegar a mejores puertos. Creo que hay mucho para hacer en ese tema. Vuelvo a decir, creo que hay muchos temas que se han identificado y que son esenciales para nuestra región. Para mí, en lo personal, de nuevo, creo que infraestructura es uno de ellos. Creo que nuestra región, y acá como decía Francisco, somos una plataforma de 33 países que estamos en la periferia. Para no ser tan periferia, creo que tenemos que tener en cuenta que al estar juntos y buscar algunos ejes comunes de acción y estratégicos es esencial. Y en cuanto a la relación de la CELAC con China, y sobre todo en este contexto que mencioné de tensiones geopolíticas, justamente creo que es esencial esta identificación de algunos temas prioritarios, porque también permite salir de las tensiones geopolíticas del momento y buscar ejes de largo plazo en nuestra relación común. Uno de ellos, por ejemplo, vuelvo a decir, la iniciativa de la Ruta de la Seda. Más de 20 países de la región lo han firmado. Es uno de los grandes temas pendientes, la infraestructura en la región. Hay más de 200 proyectos que China ha financiado en la región en términos de la infraestructura de la franja y la ruta. De hecho, hay un reporte del US Government Accountability Office donde habla de las financiaciones en el sur global, no solamente en CELAC, sino en el sur global de China y de Estados Unidos, donde Estados Unidos financia el 10% de lo que China financia en proyectos de infraestructura en el sur global. Entonces, cuando uno también piensa en las tensiones geopolíticas, y se habla mucho en los ambientes diplomáticos, pero también en los ambientes sobre todo académicos, de qué postura tomar, si tomar una postura de neutralidad, de equidistancia, de alineamiento no activo, tener muy claro en qué temas podemos acercarnos, qué temas podemos buscar y qué temas podemos potenciar en esta relación bilateral y también en la relación de la CELAC con China. Creo, nuevamente, pensando a futuro, que en estos 10 años del foro China-CELAC los resultados han sido muchos y muy positivos, y ya lo hemos visto con los anuncios de esta semana. Soy muy optimista en la relación con China. Vuelvo a decir, es una relación de carácter estructural que está para quedarse más allá de las tensiones geopolíticas y de los gobiernos de cada uno de los 33 países que componemos la CELAC. Y para llevarlo a un mejor puerto y potenciar aún más esta relación, nuevamente hay que pensar bien cuáles son los ejes y qué tipo de alineación queremos tener, que no sea una alineación total ni una distancia, pero buscar el interés de nuestra región. Entender que nuestra región tiene que, para dejar finalmente la periferia y buscar un desarrollo sustentable, independiente y de largo plazo, no alinearse ni con unos ni con otros, sino buscar su desarrollo común y tener, como decía el embajador, buenos amigos y buenos socios que nos ayuden en ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Carola. Y por último, invito al doctor Jorge Malena, director del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Señor embajador de la República Popular China, funcionarios de la Embajada de China en la Argentina, estimados directivos de la Fundación Nuevas Generaciones y del Observatorio Sino-Argentino, colegas académicos, señores funcionarios, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a ser parte de este momento de reflexión sobre tanto la política exterior de China como la realización del foro China-CELAC. Esta cuarta edición de la reunión ministerial del foro China-CELAC ha tenido lugar en Beijing, ha contado con la participación del ministro de Relaciones Exteriores
y líderes tanto de la República Popular China como de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Desde su creación en el año 2015, el Foro China-CELAC se ha consolidado como una base para el diálogo entre China y América Latina, ofreciendo una plataforma que promueve el entendimiento mutuo y la cooperación. Uno de sus logros diplomáticos más destacados ha sido el fortalecimiento de la coordinación política entre China y los 33 países de América Latina y el Caribe. Cabe reiterar, como aquí fue mencionado por el licenciado Cafiero, que el foro cuenta con la presencia de algunos pocos países del subcontinente que aún no mantienen relaciones diplomáticas con Beijing. De allí entonces la relevancia de esta instancia como un espacio de diálogo. En el ámbito económico, el foro ha facilitado un aumento significativo del comercio bilateral, alcanzando una suma, como fue aquí mencionado, de poco más de 500.000 millones de dólares el año pasado. Y en este contexto, la República Popular China se ha convertido en el principal socio comercial de varios miembros de la CELAC, incluyendo Brasil, Chile y Perú. Por su parte, el desarrollo de la iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina refuerza los avances alcanzados por el foro, por ser una herramienta que impulsa nuevos flujos de comercio e inversión. En consecuencia, a la fecha, más de 20 países de la CELAC se han adherido a la iniciativa. De acuerdo con esta agenda más amplia, el Plan de Acción Conjunto China-CELAC para la cooperación en áreas claves para los años 2022-2024 incluyó prioridades como el desarrollo sostenible, la conectividad digital y la salud pública. Asimismo, el Foro China-CELAC posee el potencial de desempeñar un papel significativo en la integración latinoamericana, ya que, al facilitar el desarrollo de infraestructura a gran escala, se reducirán las brechas de conectividad y se dinamizará el comercio intrarregional. Por otro lado, el Foro China-CELAC sobresale como un modelo de multilateralismo, basado en la cooperación sur-sur. En el escenario global actual, caracterizado por el auge del nacionalismo y el proteccionismo, el foro ofrece a las naciones de América Latina y el Caribe una valiosa plataforma para interactuar colectivamente con China en términos equitativos. Además, el foro fomenta la cooperación por encima de la confrontación y promueve el diálogo en ámbitos como el desarrollo, la salud y la infraestructura, temas que trascienden las fronteras nacionales y requieren soluciones coordinadas. En síntesis, el Foro China-CELAC se ha consolidado como un instrumento dinámico para promover intereses mutuos en un escenario global en transformación. Asimismo, querría dedicar algunas reflexiones sobre el papel de nuestro país en el foro. La histórica vocación de Argentina para la diplomacia multilateral, reflejada en su activa participación en Naciones Unidas, el G20 y la CELAC, puede contribuir de manera significativa a moldear el desarrollo institucional y la definición de la agenda del foro. Hasta ahora, o por lo menos hasta anteayer, nuestro país ha adoptado un enfoque pragmático y estratégico dentro del marco China-CELAC, percibiéndolo como un mecanismo para diversificar sus alianzas internacionales, promover el comercio y atraer inversiones. Por ejemplo, como miembro de la Troika de la CELAC en el año 2022, Argentina desempeñó un papel central en la coordinación de posiciones para alcanzar acuerdos con China, de lo cual resultó la adopción
del mencionado Plan de Acción Conjunta 2022-2024. Además, tras su adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta en el año 2022, Argentina ha tenido ante sí oportunidades de cooperación con China en sectores claves como infraestructura, energía y tecnología, fundamentales para nuestra Agenda Nacional de Desarrollo. Entre los proyectos destacados se encuentran el financiamiento chino para represas hidroeléctricas en la Patagonia, las inversiones en minería de litio en las provincias del noroeste y el desarrollo del sector nuclear. Por ejemplo, para el ferrocarril Belgrano Cargas, el Banco de Desarrollo de China ha aportado $2.000 millones en créditos para su modernización. Y en el sector minero, las inversiones chinas han crecido especialmente en la extracción de litio en las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta. Cabe recordar que estas regiones forman parte del llamado Triángulo del Litio, que alberga una porción significativa de las reservas mundiales de litio. En este ámbito, el rápido avance de China en innovación tecnológica ofrece oportunidades valiosas para que Argentina acelere su desarrollo y reduzca las brechas existentes en infraestructura y productividad. Asimismo, empresas chinas como ZTE y Huawei han sido fundamentales en la expansión de la conectividad digital en la región, incluida Argentina. Su participación ha mejorado significativamente el acceso a servicios digitales, sentando las bases para un futuro crecimiento tecnológico. También para Argentina, el acceso a la tecnología de vehículos eléctricos y de fabricación de baterías de China, estrechamente vinculado a las vastas reservas de litio del país, también presenta oportunidades prometedoras para una industrialización sostenible. Por otra parte, considero que el progreso de China en tecnologías de energías renovables, como la solar y la eólica, han desempeñado un papel crucial en la diversificación de las fuentes energéticas de los países latinoamericanos. Por ejemplo, la planta solar de Taucharí, en la provincia de Jujuy, desarrollada con inversión china, se posiciona como uno de los mayores proyectos solares de la región. Como tercera economía más grande de América Latina, Argentina ocupa un rol clave en las dinámicas regionales, por lo que estimo que, dentro del foro, nuestro país podría abogar por la inclusión en la agenda de temas como la seguridad alimentaria, las energías limpias y la innovación digital, fomentando una asociación inclusiva con China. No obstante, persisten varios desafíos, como el impacto ambiental de los proyectos a gran escala y, por sobre todo, a mi entender, las tensiones geopolíticas con Washington derivadas del fortalecimiento de las relaciones con China. Y sobre este último punto en particular, y vinculado con lo acaecido en esta cuarta edición del Foro Ministerial China-CELAC, me permito compartir algunas reflexiones estrictamente personales, ya no como director del Comité de Asuntos Asiáticos, porque el CARI no expresa opinión en política exterior, sino que lo voy a hacer como académico que se dedica a las relaciones internacionales y específicamente a China desde hace más de 30 años. En pos del alineamiento con Estados Unidos e Israel, cabía enviar a una reunión de cancilleres en la cual participaron incluso 3 presidentes como el de Brasil, Colombia y Chile, a nuestro vicecanciller. Este representante, a su vez, siguiendo instrucciones, no participó en la reunión plenaria, no se hizo presente en la foto de familia y no firmó la declaración final.
Si bien en la diplomacia pueden asumirse gestos para enviar señales, también hay que evitar el desaire al anfitrión, país que, dicho sea de paso, es uno de los 3 principales: socio comercial, inversor extranjero, prestamista, transferente de tecnología y constructor de infraestructura en nuestro país. Incluso, en la declaración final, China expresó la conveniencia de que un latinoamericano sea el próximo secretario general de las Naciones Unidas. Nosotros sabemos que nuestro país tiene un candidato muy firme a llegar a ese cargo. Tras este desaire, ¿qué va a hacer China al respecto? Retomo entonces ahora mi discurso como director del Comité de Asuntos Asiáticos para decir que de cara al futuro, un importante próximo paso para el foro China-CELAC sería consolidar su marco institucional. Elevar el foro de una reunión ministerial a una cumbre de presidentes representaría un avance significativo, acorde con la creciente importancia de las relaciones entre China y América Latina. En mi opinión, a medida que se intensifican las preocupaciones globales, resulta vital fortalecer la estructura institucional del foro. Un marco más sólido sentaría las bases para una nueva agenda más allá de la presente década, permitiendo respuestas más coordinadas y eficaces ante los desafíos compartidos. En conclusión, frente al aumento de las tensiones geopolíticas, la desigualdad económica, el proteccionismo, el cambio climático y la transformación digital, es fundamental que el foro China-CELAC no solo impulse el desarrollo regional, sino también contribuya a un orden global más equilibrado e inclusivo. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. De esta forma terminamos con el panel de oradores. Creo que hemos tenido exposiciones que han sido muy interesantes, muy complementarias, era un poco de lo que esperábamos, y discutir un tema de suma actualidad, y obviamente contando con el lujo que nos hemos dado con la presencia del embajador Wang Wei. Así que, a los fines de cumplir con el tiempo, que ya estamos un poco pasados, damos por terminado este evento. Les agradecemos muchísimo a todos los expositores y los asistentes. Muchas gracias nuevamente. Clave China.